El ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha cumplido un mediocre papel en sus funciones, ha demostrado una aparente ineptitud y sobre todo un virtual opositor a los intereses de la nación. Hay tres ejemplos que brevemente los mencionamos. Pago de deuda externa en plena pandemia. Jugó a un aparente casino en Las Vegas y supuestamente perdimos 700 millones de dólares. Y paralelamente ha endeudado al país en 18 mil millones de dólares durante los últimos 3 años. La crítica especializada se levantó. Y uno de sus más importantes exponentes es el economista Marco Flores Troncoso, ex ministro de Economía y Finanzas, ex legislador y miembro del Foro de la Economía de la Nación. Marco, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Wilman. Un placer. Un saludo para usted y para su audiencia. Mire, en economía, como en muchas otras ciencias, los resultados son los que cuentan, ¿no? Se puede decir cualquier cosa, pero son los resultados los que verifica la gente. Si la gente está mejor o está peor, si ha crecido el empleo, si se ha reducido el desempleo y sobre todo si se ha reducido la pobreza. Infortunadamente, en los últimos 3 años, todos los indicadores de la economía, y cuando le digo todos, es todos los indicadores de la economía tienen saldo rojo. Y particularmente en los 2 últimos años de la gestión del señor Martínez, los resultados económicos antes de la pandemia han sido verdaderamente lamentables. La pandemia lo que ha hecho es profundizar la gravedad de sus resultados, profundizar la pobreza, el desempleo y la ausencia absoluta de crecimiento económico, mientras paralelamente lo que ha crecido de manera dramática es la deuda pública y los impuestos. Y concluyo diciéndole, no hay ninguna economía en el mundo que pueda sostenerse con con más deuda pública y más impuestos. Las economías se sostienen y prosperan y generan empleo cuando hay crecimiento económico. Y el crecimiento económico del Ecuador es cero, antes de la pandemia. Economista, ¿se pagó deuda externa en pandemia? ¿Por qué? Para favorecer a los tenedores de los bonos 2020, se dice. ¿Es correcta la apreciación? ¿Se puede probar eso al ministro? Sí, por supuesto, por supuesto. El día de ayer justamente yo puse en circulación un artículo que demuestra lo que usted acaba de señalar. Los pagos que hizo el ministro de Economía en plena pandemia, desde el 20 de marzo hasta el 30 de abril, el señor Martínez pagó más de 1.200 millones de dólares. 343 millones fueron los bonos 2020 en capital e intereses, pero luego ha pagado 2 operaciones crediticias, se llaman RIPO. Las operaciones RIPO son las que uno entrega una garantía a una institución financiera a cambio del dinero. Pero esas obligaciones se deben a millones de dólares que él las acaba de prepagar. Las prepaga a pesar de que el vencimiento de la una llega hasta el año 2023 y la otra, los otros 500, se vencen en su totalidad el año 2023. La primera hasta el año 2022 y la segunda hasta el año 2023. Es decir, prepágalas, no solo que paga, sino que anticipa los pagos. Bueno, eso es verdaderamente lamentable en un momento en que aquí no había dinero ni para enterrar a los muertos que caían en las calles, ¿no? Y esta no es una exageración, lo hemos visto por televisión, pero además con una economía semidestruida que requiere ingentes capitales para poderla reactivar, para poder generar empleo, para sustentar a las empresas, para curar la salud y sobre todo salvar la vida de la gente. Es decir, nadie dice que no se pague, Wilman. Las obligaciones públicas y privadas hay que pagarlas, pero en la vida hay prioridades. Y la prioridad en este momento es salvar la vida y cuidar la salud de los ecuatorianos y reconstruir su economía, porque de eso es que vivimos. Si no tenemos una economía que genere empleo y que sostenga las empresas, lo que vamos a tener aquí, aparte de la depresión que tenemos, es un gravísimo problema de escasez. Y nadie quiere eso. Entonces, lo que hemos pedido es plazo para poder pagar, no que no se pague. Infortunadamente, este señor actúa de manera totalmente distinta al interés nacional. Y déjeme decirle algo sobre esto. Hoy mismo, mientras usted y yo estamos conversando, él está presentando a los acreedores externos una propuesta de reestructuración sin que nadie en el país sepa. Él es el que sabe, él y sus amigos. Esto es absolutamente grave. Mire usted, el presidente argentino, la propuesta de reestructuración de deuda la presentó en cadena nacional de televisión a los argentinos con su ministro de Finanzas al lado. Aquí el señor mantiene en secreto la propuesta y ni siquiera le comunica a los ecuatorianos que son los que vamos a pagar. Pero no solamente eso.
se ha dedicado a incrementar la deuda de manera masiva y hoy está anunciando un nuevo crédito con bancos chinos por 2.400 millones de dólares. No, pagaderos con petróleo, es decir, para dejar vendido nuestro petróleo, quién sabe por cuánto tiempo más. No conocemos los detalles. Este señor actúa como que fuera la plata de él, como que esta fuera su casa y nosotros fuéramos los que estamos a expensas de lo que él nos diga o bajo su dominio. Está muy equivocado. Ayer el presidente Trump, aquí en el Ecuador debe acercarse, ¿no? Ha dado un discurso y ha expresado su criterio absoluto y rotundo en contra de las políticas chinas. Este señor se pega a los chinos en vez de pegarse a los Estados Unidos. Y lo que tiene que hacer es tratar de que el Fondo Monetario le apruebe el crédito de emergencia de 4.000 millones de dólares, como le ha aprobado al Perú. Al Perú le aprobó 11.000 millones de emergencia y a Colombia le aprobó 10.000 millones de crédito del Fondo Monetario. Lo que hemos recibido nosotros del antiguo acuerdo son 643 millones. Necesitamos por lo menos 4.000. La ventaja es que estos créditos, como el del Perú y el de Colombia, no tienen condicionalidad. Así que no tiene que ir a entregar el petróleo. Y aquí en el Ecuador tiene que generar una línea de crédito, lo hemos dicho hasta la saciedad, los mecanismos que hay para generar una línea de crédito perfecta y plenamente garantizada con los recursos que hay en el país. Pero este señor está dedicado a endeudarle al país afuera. En todo este proceso de endeudamiento al que está abocado el país, estimativamente 65.000 millones de dólares, el riesgo de un sistema monetario como la dolarización está más vigente que nunca, economista. Le decía que la gente tiene que estar tranquila respecto de la dolarización, que el Foro de Economía y Finanzas Públicas, del cual yo soy miembro y su secretario ejecutivo, está monitoreando permanentemente los indicadores de la dolarización. No hay razón para tener temor ni para asustar a la gente. Hay personas que están asustando a la gente innecesariamente. Sí. Y nosotros podemos garantizar que la dolarización esté estable y bien. Y gracias a Dios tenemos en este momento dolarización, porque imagínense en dónde estaría el tipo de cambio, en dónde estaría la tasa de inflación. El poder de compra de los salarios se habría totalmente destruido, como en Venezuela, ¿no? Que tiene salarios promedios mensuales de $3. Entonces, gracias a Dios la dolarización está bien. ¿Por qué está bien? Las variables monetarias están dentro de los renglones y la estructura adecuada. La liquidez de la economía, la cantidad de plata que hay en la economía ecuatoriana son 57.000 millones de dólares. ¿Se ha reducido eso? No, se ha incrementado. La oferta monetaria, es decir, las especies monetarias, el dinero efectivo que guarda la gente, más los depósitos monetarios han crecido. ¿Qué ha pasado con los depósitos bancarios? Los depósitos bancarios están estables, no se han reducido porque hay que mirar los depósitos en la relación interanual. Usted no puede hacer un cálculo viendo lo que pasa de un mes al otro, que puede subir o bajar, pero sí la relación interanual. Y los depósitos monetarios no son depósitos en cuenta corriente, depósitos a plazo, en fin. A veces suben unos, a veces bajan otros. Están bien, hay una estructura adecuada. Y no solamente de los bancos privados, sino en general del sistema financiero. De manera que desde el punto de vista monetario, la dolarización está bien. ¿Qué hay que hacer? Nada. Dejarle tranquila que trabaje. Hay una razón real y profunda desde el punto de vista real. Antes, recuerde usted, Wilman, la gente que quería importar, los importadores tenían que ir al Banco Central llevando los sucres para comprar los dólares, ¿verdad? Entonces sacaban los dólares de la Reserva Internacional. Hoy no ocurre eso. Los dólares salen del sector privado, de los propios importadores, de su propio dinero. De las cuentas están en el Ecuador y de las cuentas están en el exterior. Pero además, para quienes dicen que hay que subir los aranceles, no hay que subir los aranceles, ya hay que dejarlos como están. Las importaciones han caído autónomamente por efecto de la depresión. Se han contraído de manera importante y las exportaciones han crecido, no mucho, pero han crecido dada la crisis. Entonces, autónomamente ha habido un proceso de ajuste. Todo esto, ¿no?, que le explico así a grandes rasgos, nos lleva a concluir que el sistema de dolarización en el Ecuador es estable, que trabaja bien y que hay que dejarlo trabajar y que no hay que hacer caso a quienes están tratando de sembrar falsos rumores para asustarle a la gente, porque lo que quieren es que la gente vaya y saque la plata y genere aquí una quiebra del sistema, y entonces ahí sí se caiga la dolarización y se caiga el gobierno. Yo no defiendo al gobierno, estoy defendiendo la economía. Entonces, nada de eso hay que hacer. ¿Por qué? Porque no hay razón. La dolarización está bien y hay que dejarle que trabaje tranquila. Marco, muchas gracias por su participación en el testimonial, un espacio que lo hemos abierto precisamente para escuchar de forma pluralista, bien orientadora,
y con criterio técnico en el ámbito económico, en este caso, opiniones como las suyas, Marco. Muchísimas gracias, estoy a la orden siempre. Saludos.